Muchísimas gracias una vez más por su presencia en esta segunda sesión de un ciclo que hemos titulado, la Asociación Entre Libros, hemos titulado Diálogos del Conocimiento. Para quien no lo sepa, porque quizás no se sabe, es un homenaje que nosotros hemos querido hacer también a un libro maravilloso de un grandísimo poeta, Vicente Aleixandre, que tenía un libro con ese título, Diálogos del Conocimiento. Nos parecía que era un título muy acorde con la intención de este ciclo. Hoy lo hacemos en La Madraza. No sé si está Almudena aquí para darle las gracias personalmente. No, pero bueno, quiero hacerlo públicamente en mi agradecimiento por esta deferencia que han tenido para que hagamos en esta sala, hoy no lo podíamos hacer en la Biblioteca de Andalucía, este encuentro. Donde nos acojan, allá vamos. Y en este caso, hacerlo con La Madraza, con el Centro de Cultura Contemporánea, nos parecía oportunísimo. Y la idea básica era esa: cómo generar conocimiento en torno o a partir de los libros. Un conocimiento sobre cuestiones que nos importan especialmente, cuestiones que están en el ambiente, que recogemos, que oímos, que nos preocupan, que se cruzan en nuestro trabajo. Ha habido muchas personas que en algún momento hemos participado en reflexiones sobre esta cuestión, por ejemplo, a partir de lo que en el hospital materno-infantil hemos visto como problemas serios de salud mental en adolescentes e incluso niños, que nos hemos cruzado con ellos, con problemas de trastornos de la alimentación, con circunstancias de pérdida de sentido de la vida en muchos casos, y siempre hablábamos de estas cuestiones. Y además, como sabemos que es un asunto que está presente en la conversación social, en las preocupaciones sociales, queríamos traerlo. Y lo hicimos a partir de una propuesta que surgió de un libro recientemente publicado, que es el que da pie a este encuentro, que es el que tienen aquí, que tenía un título muy sugerente cuando lo vimos: Los niños también se deprimen, que venía a cuestionar un poco esa imagen posiblemente distorsionada que tenemos de la infancia, pensando que es siempre un espacio completo de felicidad permanente, de alegría infinita, y que parece que los trastornos que tienen relación con la salud mental como que ahí no entraban. Pero claro, a lo mejor resulta, como dice el título, que los niños también se deprimen, y habría que ver por qué y cómo y quién participa en esa circunstancia y cómo se puede lograr sacar a un crío, un niño o una adolescente de esa situación. Y entonces el modelo que elegimos fue el de hacer un diálogo en torno a un asunto que después quisiéramos trasladar a ustedes. Para lo cual, como digo, elegimos en esta segunda ocasión un asunto que nos preocupaba, que creo que nos preocupa a todos los que estamos aquí esta tarde, y que debería ser ese asunto, en fin, no sé si urgente, digamos, deliberativo, para pensar todos juntos qué está pasando en torno a esta cuestión de la salud mental de la infancia y la adolescencia. Pues bien, cuando empezamos esta tarea nos topamos con el libro de Nuria Núñez, que tengo aquí a mi izquierda, a la que agradecemos muy de veras que haya venido a Granada esta tarde. De hecho, acaban de llegar hace un ratito de Zaragoza, que es donde reside, donde ella trabaja, donde es profesional de la psiquiatría. Ahora iremos viendo. Bueno, pues con Nuria, Nuria Núñez, la autora del libro, queríamos que participara al mismo tiempo una de las personas más queridas, no solamente por nosotros como asociación, sino creo que por todas las personas que conocen de verdad su trayectoria personal
y profesional, que es Pablo García Túnez, que realmente ha sido todavía, y ha sido profesionalmente, lo sigue siendo como referencia, una de las personas más entusiastas, más reflexivas sobre el tema de la salud mental de la infancia y la juventud, la adolescencia, ha tenido. Él ha sido jefe del servicio de salud mental del Hospital Materno Infantil durante muchos años. Tiene mucha relación con el mundo de la educación, porque, en fin, quizá no se sepa, pero fue parte muy importante de la puesta en marcha de las escuelas infantiles municipales de Granada. De hecho, fue el director de esas escuelas, del patronato de las escuelas hace muchos años. De modo que todo ese mundo, familia, escuela, sociedad, y en el centro de todo niños y adolescentes, nos parecía que era un tema para tratar. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos dialoguen. Yo intervendré en la medida de lo posible para incentivar ciertos debates que puedan surgir, pero lo importante es que al cabo de un ratito, dentro de una hora y media aproximadamente, cuando acabemos, todos nos vayamos con la sensación de que hemos aprendido algo, de que este asunto de la salud mental no es solamente un tema que se está, como se dice habitualmente, viralizando, sino que es un tema que tiene sentido tratarlo, reflexionarlo juntos, para que podamos entender un poco mejor esta cuestión. Así es que gracias Nuria, gracias Pablo por vuestra presencia, por vuestra amabilidad de estar aquí esta tarde. Una cuestión, mirad, yo no sé si esta primera cuestión de entrada puede ser la que capte también vuestro interés, pero cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque a lo mejor la percepción de dos profesionales, un psicólogo clínico, una psiquiatra, pueden dar respuestas muy diferentes a las que habitualmente se suele dar. Todo el mundo habla de salud mental, pero a lo mejor tenemos percepciones o vamos por caminos que no son del todo exactos. Pablo, ¿tú tienes alguna idea, respuesta, exactitud sobre a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental o a qué deberíamos referirnos? Esto no. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, es posible que cada uno se refiera a cosas distintas, ¿no? Pero yo creo que podemos hacernos una idea general y yo creo que cualquiera de nosotros puede entender si se encuentra más o menos bien de salud. Lo que pasa es que luego intervenimos los profesionales y a veces les decimos que están mal y dicen yo estoy bien, o le decimos estás bien y dice estoy mal. Es decir, que a veces no coincide la opinión de los profesionales con la opinión de las personas. Decía Freud que salud mental es amar y trabajar. Yo eso lo he ampliado un poquito más, ser capaz de amar y trabajar. Yo pienso que, como estamos con los niños y los adolescentes, salud mental es ser capaz de vivir una vida, digamos, razonablemente estable, sin hacer sufrir demasiado a los demás y sin sufrir uno mismo, ¿no? Yo creo que lo que nos va a dar la pauta de la salud mental es el sufrimiento psíquico. Es decir, cuando alguien de verdad sufre, ahí estamos hablando de salud mental en peligro o perdida, ¿no? Mientras que cuando alguien se siente bien, se siente con ganas de vivir, amar, trabajar, jugar, en este caso jugar, si los niños no juegan hay que echarle un ojo, ¿verdad que sí, Nuria? Y yo te diría que en vez de dar una definición, no daría una definición, sino diría sencillamente eso. Pienso que la salud mental es un estado en el que las personas podemos vivir disfrutando y al mismo tiempo siendo solidarios con los demás, en una relación en la que los demás no se sientan excesivamente a disgusto con nosotros. Pero también quiero decir una cosa ya, y ya lo dejo, porque Nuria es la que tiene que hablar. Yo creo que una de las cosas que quizás sea bueno entender es que el límite donde
la salud se pierde y empieza la patología no es fácil de establecer. Quiero decir, el límite tiene que ver con aspectos de la conducta, que es lo que más vemos en las personas. Es digamos, la forma externa, que lo que nos indica que hay un sufrimiento psíquico, el cuerpo, etcétera, pero esa línea no es absolutamente fija. Hay dos cosas, que es un sufrimiento insoportable o una incapacidad del entorno donde vives de soportarte. Digamos que esos serían como dos elementos muy importantes a la hora de pensar que estamos perdiendo la salud mental, ¿no? Bueno. Sí, yo querría, completamente de acuerdo con Pablo, ¿no? Pero claro, yo me centro en la parte hacia donde yo he enfocado el libro, ¿no? De decir, salud mental es eso, es la salud, pero la salud mental hablamos también de patología, que es este límite que pone Pablo, que es un poco difuso, ¿no? Y ahí es donde yo he querido centrarme, porque ahora está como muy viral, como decías tú, Juan, hablar de salud mental, de bienestar, de ausencia de sufrimiento, ¿no? De todo esto, pero a mí me da la sensación de que nos estamos olvidando de lo que es la ausencia de salud mental, de la patología. Todavía seguimos ocultando la depresión, seguimos ocultando la esquizofrenia, seguimos ocultando el autismo, seguimos avergonzándonos de que nuestro hijo tenga TDA, ¿no? Entonces, de ahí mi intención de, como toda esta parte de la salud mental, de lo que es el bienestar, sí que se habla mucho de ello y todo el mundo quiere ir al psicólogo y todo el mundo se está tratando y todo el mundo habla de emociones o intenta a su manera. No olvidarnos de la otra parte, ¿no? De la que tratamos los psicólogos clínicos y los psiquiatras, que es cuando perdemos la salud, no avergonzarnos de ello, sino acercar lo que es la patología psiquiátrica, no temerla, integrarla y también perderle el miedo a los profesionales que la tratamos. Entonces eso sería como, yo creo que el complemento a lo que ha comentado Pablo. Sí, fíjate, hay dos cosas de tu libro. Aparte de un contenido muy rico y muy explícito y didácticamente bien puesto, hay dos cosas de tu libro que a mí me impresionan y las voy a decir ya. Una es el título. ¿Por qué me impresiona el título? Porque efectivamente Juan ha dicho ya algo. Los niños sufren y a veces sufren mucho. Eso. Yo pienso que a veces no soportamos el sufrimiento de los niños y lo tapamos, ¿no? Otras veces ocurre lo contrario, es decir, que intentamos, los padres, las madres, los abuelos, no digamos nada a los abuelos, intentamos que nuestros hijos, nuestros nietos no sufran nada, que no tengan ningún problema, que no tengan ningún conflicto, ¿no? Entonces, eso es, además de inútil, porque el conflicto forma parte de la vida, además de inútil, puede llegar a ser dañino. Una cosa es el título, es decir, oiga, que los niños también se deprimen. De hecho, perdona que te interrumpa, Pablo, pero es que ahí hay historia porque la editorial quería que el título fuera Los niños también sufren. Y me cuadré y dije que no, porque todos sufrimos y los niños sufren y los niños tienen que aprender a tolerar el sufrimiento y los padres el sufrimiento de los hijos. Entonces dije que me negaba a que fuera el título. Y de ahí salió la idea de los niños también se deprimen, que era de lo que yo quería hablar. Además, eso es coherente con otra idea que acabas tú de decir y que también aparece en tu libro claramente y me parece muy honesto. Decir, mirad, sí, vamos a hablar de salud mental, pero es que yo quiero hablar de patología porque los niños también se deprimen, los niños tienen TOC, los niños tienen TDAH, los niños tienen una serie de cosas, ¿no? Entonces me ha parecido bastante honesto por tu parte el que lo digas de una manera tan contundente, ¿eh? Muchas gracias. Pero en realidad el libro no está dirigido, según uno lo lee, a profesionales. Tu intención, claro, Nuria, era hablar a las familias, padres, madres, que llevan sus hijos a la consulta, pero también a las que tú observas, las cosas que te dicen. ¿Tú consideras que esa necesidad de hablarle
a la familia, básicamente, sobre estas cuestiones, ¿tú la has detectado como una necesidad, como una urgencia y por qué? Claro, esto del libro surge como una continuación a una labor divulgativa, ¿no? Yo en 2021 aproximadamente he decidido abrirme una cuenta de Instagram con el objetivo de acercar la salud mental, ¿no? Acercar la figura del psiquiatra, que la gente piensa que se va a encontrar pues a un señor mayor tipo Freud, ¿no? Que es la imagen que tenemos todos, y que va a ser seco, que va a ser borde, que te va a echar la bronca, que te va a medicar a tu hijo inmediatamente y que poco más que te va a dar electroshocks tal como aparezcas por la puerta, ¿no? Esta es la concepción que tiene muchísima gente del psiquiatra. Entonces la intención con esta cuenta de Instagram era la de acercar la salud mental y la labor del psiquiatra y del psicólogo a la sociedad y de quitar mitos, ¿no? Entonces esta cuenta de Instagram llega un momento que la divulgación en redes sociales es muy interesante y llega a muchísima gente, pero es un mensaje como demasiado simplista. Entonces, cuando yo hago una publicación hablando sobre el trastorno obsesivo-compulsivo o sobre una medicación o sobre cualquier tipo de trastorno, siempre se me queda como corto, ¿no? Siempre hay comentarios, ya, pero esto, una puntualización, un no sé qué. Yo decía, ya, pero es que esto es Instagram, o sea, yo no me puedo extender a más aquí y tengo que hacer un mensaje muy claro, muy simple, muy preciso, pero que llega a todo el mundo. Entonces, lo del libro salió como algo natural, ¿no? Es decir, venga, pues voy a poder explayarme sobre cada publicación que yo hago, sobre cada cosa que quiero aclarar, pero de una manera mucho más amplia, ¿no? Poder explicarlo todo. Y yo sí que tenía, cuando lo iba escribiendo, tenía como ha sido muy fácil el imaginarme a un padre delante en la consulta, ¿no? Todas las dudas que me plantean, todos los miedos que me traen, todo lo que yo les explico a ellos, cómo le voy desmontando esos mitos y esas leyendas que traen sobre la medicación, sobre el psiquiatra, sobre los trastornos. Entonces, el libro iba un poco pensado a un padre que me llega y se me pone en la consulta. Y claro, por extensión, este libro también llega a profesores, puede llegar a otros médicos que no tratan niños, o puede llegar a docentes, puede llegar a psiquiatras o psicólogos que no están familiarizados con la patología infantil. Pero eso ha sido como una extensión. En mi cabeza estaba el papá y la mamá que vienen con miedo a la consulta el primer día y yo procuro que se vayan tranquilos. Eso era la intención del libro. ¿Qué pensáis si alguien os dijera, no estaremos pasándonos en estos momentos, porque esto necesita una respuesta clara, no estaremos pasándonos por un exceso de preocupación por la salud mental? ¿No será una moda como tantas otras? ¿O detectáis que esa preocupación es real? Que algo está pasando diferente a lo que podía ocurrir, por ejemplo, hace 8, 10, 15 años. ¿Pensáis que esto es algo que justifica que estemos tan alertas, tan preocupados? ¿Le das tú? Me toca. Te toca. Bueno, mira, perdonad que dé un pequeño rodeo. Es que los que me conocen saben que a veces doy un pequeño rodeo, lo siento. Los chicos americanos en un momento dado quieren protestar contra aquella sociedad y en vez de vestirse como Dios manda, se visten con pantalones vaqueros. Es que entonces salen las grandes marcas y dicen, sí, os vais a enterar. Pantalones vaqueros a 5.000 euros, a $5.000. Y entonces dicen, no chicos, nos han pillado. Bueno, pues vamos a ponernos los pantalones rotos, para que se enteren que no vamos a acomodarnos a esto, nos vamos a poner los pantalones rotos. Y vienen las grandes marcas y dicen, vendemos pantalones rotos a 5.000 euros, ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento en que se despierta un cierto interés sincero por una necesidad sentida, que puede ser las clases desfavorecidas, pueden ser los inmigrantes, puede ser la mujer en todas sus necesidades, puede ser la salud mental, en este caso de los niños. Siempre habrá quien aproveche eso para vender. Eso es evidente, pero hay una parte de sinceridad en la preocupación por la salud mental. Es verdad también que cuando se alcanzan unos ciertos niveles de bienestar material,
aparece más la preocupación por la salud mental. Evidentemente, en este momento en Gaza, quiero nombrar Gaza, en Gaza, en este momento están con muchísimo sufrimiento psíquico, pero es que como tienen que ocuparse de comer, no pueden pensar en el psiquiatra ni en el psicólogo. Es decir, que también es verdad que se da ese factor de un cierto progreso, un cierto bienestar. Y luego pues hay algo que yo creo que Nuria antes en una conversación que teníamos lo había adelantado. Estamos en una sociedad un tanto narcisista que no soporta los males, no soporta pasarlo mal, no soporta tener problemas, y entonces pues... Y por último, quizá en una sociedad donde delegamos demasiado nuestras cosas a los profesionales. Tenemos un disgusto con la pareja y le decimos en el juzgado nos vemos. Me duele la cabeza, me voy al médico corriendo. El niño se ha orinado 2 veces en la cama, voy a ver al psicólogo. Quiere decir que también hay mucha delegación en los profesionales. Y los profesionales tenemos la obligación de no creernos que estamos en el centro de la vida de las personas, sino que estamos ahí para ayudar un poco a que ellos retomen su propia vida. Decía Winnicott, en la psicoterapia al niño le damos un empujoncito y luego ya la vida lo va sacando hacia adelante. No sé si tú, Nuria, me parece que compartías algo de esto antes. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Últimamente, de que decíamos que, y también lo que te comentaba del título, ¿no? De que los padres no toleran el malestar de los hijos, ¿no? Por una parte, hay una parte que es esa, ¿no? De no tolerar el malestar y enseguida le quiero llevar al psicólogo, le quiero llevar al psiquiatra y quítaselo, o ponle... que muchas veces parece que somos los psiquiatras los que queremos medicar todo el rato. Y le comentaba un caso a ellos en la comida de una madre que me había traído varias veces a la hija y había llevado varias veces a varios psiquiatras hasta que consiguió que uno le pusiera medicación, cuando ya varios le habíamos dicho que no queríamos, ¿no? Entonces los padres muchas veces no saben tolerar este malestar, ¿no? Uno de los capítulos que hablo en el libro es el duelo, que te traen al niño a los 3 días de haber fallecido el abuelo, y es como, es que tiene que estar triste, se ha muerto su abuelo, tiene que pasar por un proceso, los humanos somos resilientes y la mayoría de las personas transitarán ese duelo de una forma natural, ¿no? ¿Cuándo hay que llevarle? Pues cuando ese sufrimiento, como decíamos al principio, ese malestar es mayor del que se pueda tolerar, ¿no? El niño tiene otra afectación funcional, deja de jugar, va mal en el colegio, le vemos raro. En esos casos, por supuesto, yo sí que invito siempre, y es ante la duda consultar. O sea, no te quedes con la duda, pero si alguien te ha dicho ya que eso está bien, que es normal, pues decir, bueno, pues ahora tengo que tolerar, tengo que dar tiempo a la propia maduración del niño, al propio proceso, o incluso a un acompañamiento con una psicoterapia, pero no puedo solucionar los problemas de la vida en un segundo. Y luego, insisto, por otro lado, hay otros trastornos que sí que existen, pero que nos negamos a ver o a admitir, ¿no? Que nos cuesta mucho más entenderlos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? El autismo... El autismo los padres sí que lo integran, ¿no? El primer choque es como muy, muy grande, pero una vez que lo integran sí que ellos lo llevan muy bien, pero la sociedad todavía sigue peleándose con... Ahora hay una sección que todo el mundo es autista, de repente, ¿no? Han leído algo sobre autismo, unos rasgos, y ahora todo el mundo quiere ser... No me entendáis mal, pero es que sí que me topo yo a veces, no sé si te habrá pasado, Pablo, con gente que como el autismo es un espectro, ¿no? Que va desde cosas muy pequeñitas a un niño que está muy, 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 muy afectado, pues mucha gente que quiere justificar sus problemas agarrándose a tengo rasgos de autismo. Eso aparte es un problema, ¿no? O cuando hablamos del TDAH, tenemos el TDAH es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que tenemos todavía alguno que lo sigue negando, que te dice que no, que eso no existe, que es un niño mal educado y que lo que tiene que hacer es su padre darle una torta a tiempo, y el niño es movido y ya tiene un TDAH y con 3 años a ver si mi hijo va a tener un TDAH. Entonces hay esa necesidad de decir, bueno, vamos a hablar bien de las cosas, con precisión, con ciencia, y para que todos podamos entender de forma fiable qué es cada patología. ¿Pensáis, por ejemplo, de que estamos ante un riesgo de que se trivialice, por ejemplo, con eso? Autista ya lo utilizamos
no para una patología, sino para alguien que es ensimismado, que le gusta pensar en sus cosas, que va como distraído. Y decía, es autista, incluso con personas adultas, ¿no? O con un niño hiperactivo, que enseguida todos tienen una patología, etc. Corremos el riesgo, porque eso es muy importante, de estar trivializando el lenguaje de la salud mental y entrando en un terreno donde todo da igual o donde las palabras ya no significan exactamente lo que significaban. Sí, yo creo que esto de acercarla, en parte acercando la salud mental a través de redes sociales, a través del lenguaje, de empezar a hablar de esto, ¿no? Cuánto dicen, es que eso, es que hoy estoy autista, ¿no? O es que tengo un TDAH, o es que eres un bipolar, ¿no? La persona que está todo el día cambiando de opinión, es que eres un bipolar. Y es como, me rasgo las vestiduras, ¿no? Pero es un lenguaje que ha saltado a la población y que se está utilizando de mala manera. ¿Qué opinas? No, que tú vas a tu terreno muy bonito, que es el de las palabras, ¿no? Y estamos en una asociación de libros, ¿no? Y entre libros, que me parece además que sí, que las palabras son muy importantes, ¿eh? Las palabras también generan pensamiento y las palabras ayudan a la comprensión. Bueno, el lenguaje de la salud mental se ha utilizado siempre, a veces como ofensa, eres una histérica o tú estás loco, o en fin, se ha utilizado como tirarle a alguien a la cara un insulto. Trivializar. Es importante quizá comprender lo que decía. Mira, perdona, me vuelvo atrás. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud? Hablamos de psicología, hablamos de mente humana, hablamos de pensamiento, hablamos de emociones, de afectos, de conducta y de estilo relacional, ¿no? Hablamos de estas cosas. Entonces, resulta que de todo eso hay cosas que son visibles y cosas que no lo son. Lo más visible de todo es el comportamiento y el cuerpo, ¿eh? Es lo que más pistas nos da sobre algo que no vemos, ¿eh? Las palabras, el discurso de las personas, que es, yo creo que la esencia, bueno, esto te pregunto, ¿eh? Yo creo que la esencia de cualquier proceso terapéutico, empezando por el diagnóstico y terminando por la psicoterapia o por la terapia farmacológica, la esencia de cualquier tratamiento en salud mental es la relación entre las personas, la relación entre dos personas. La relación entre un profesional que se supone que sabe y a veces no sabe, investiga, piensa, y una persona que sufre y que viene a pedir cierta ayuda. Claro, si eso se comercializa, se puede banalizar. Quiero decir, si eso se empieza a divulgar por las redes de una manera inadecuada, efectivamente podemos con las palabras también hacer daño. Y el principal daño es considerar que la vida es todo patológico. Yo suelo decir una cosa muy heterodoxa, perdóname, porque tú eres una persona con una capacidad de síntesis en todo lo que es la patología, de verdad que yo en eso lo he valorado muchísimo en la lectura del libro. Esos cuadros que haces de resumen son extraordinarios, ¿no? Pero yo a veces propongo un juego. Coged una de las grandes clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. La más conocida, la más potente, digamos, se llama DSM. Bueno, no importa. Es un libro gordo donde vienen las distintas patologías y cuáles son los síntomas, los signos y los distintos ejes que uno se tiene que fijar para poner un nombre de un diagnóstico.
Y yo propongo un juego, y es que busquéis cuál es vuestra patología, porque la vais a encontrar en ese libro. Es decir, y si no, es que todavía no le hemos puesto nombre. Mejor dicho, he encontrado varias. Yo tengo varias. Pues eso es con las palabras que se puede llegar a banalizar y a hacer un poco de daño. Entonces, las clasificaciones internacionales son clasificaciones, no son tratados de psicopatología. Es un sitio donde los profesionales acudimos para poder poner un nombre que nos piden. El nombre tiene sus ventajas y algunos riesgos. Y los inconvenientes que hemos estado hablando antes, ¿no? Hablábamos precisamente tanto del banalizar, ¿no? El decir, oye, estoy bipolar, ¿no? O eres un autista, que esto hasta cierto punto cualquier persona puede llegar a hacer una crítica de ello, ¿no? Y no tomárselo al pie de la letra. Pero sí que es importante cuando, centrándonos en lo que nos trae hoy, que es la patología de la infancia y la adolescencia, ¿no? Lo que estamos detectando en las consultas, que es la identificación de los adolescentes a través de un diagnóstico, ¿no? Que ya no es solamente que le diga al amigo en plan insulto, es que hoy estás bipolar, ¿no? O es que hoy estoy un poco autista, déjame en paz, sino que se identifican con diagnósticos como por ejemplo, tengo ansiedad cuando solamente estoy nervioso, ¿no? O es que tengo una depresión cuando simplemente llevo unos días tristes, que es normal, ¿no? O es que tengo anorexia porque llevo unos días sin comer, sino que los adolescentes están intentando identificarse o juntarse, agruparse, ¿no? Como se ha hecho toda la vida, pues los hippies, los heavies, los pijos, los tal, pues ahora se identifican a través de etiquetas en salud mental, ¿no? Y esto es lo que es realmente peligroso, ¿no? No es que se banalice un término, sino que los adolescentes se identifiquen con ciertas patologías para sentirse aceptados e integrados en ciertos grupos cuando no están encajando en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y de ahí es el miedo a eso, que se coja un manual estadístico de trastornos mentales, que es la traducción de DSM, y decidan agruparse en torno a esas clasificaciones. ¿Estáis notando, por ejemplo, que eso esté ocurriendo, que las redes estén agrupando, sin pretenderlo en principio, para que quien se sienta, por ejemplo, con anorexia, busque un ámbito de chica anoréxica y a partir de ahí se esté, digamos, creando su propia identidad con ese grupo que se está forjando en torno, por ejemplo, a la anorexia? Eso está pasando. Eso está pasando y eso ha pasado hace muchos años. No sé si te suena a ti, Pablo, el blog de Ana y Mía, que era una web que hablaba de la anorexia y la bulimia. Ana era anorexia y Mía era la bulimia, ¿no? Entonces ahí daban trucos sobre cómo vomitar, de cómo perder peso, como cosas así, claro. Pero una web es muy fácil de cerrar, de bloquear, lo que sea, pero es que esto ha saltado a redes sociales y ya no se llaman Ana y Mía. Ya para encontrar de qué están hablando es súper complicado, porque si tú pones en TikTok, llega un adulto normal a poner en TikTok, voy a buscar sobre anorexia y bulimia, hay 0 cosas. ¿Por qué? Porque TikTok lo tiene bloqueado. Pero si empezamos a hablar de vómito, lo tiene bloqueado. Pero si en vez de al vómito le ponemos, quitamos la O y le ponemos un 0, ya empiezan a aparecer cosas. Y cuando bloquean ese vómito con un 0 en vez de una O, aparece otro que se llama skinny. Y cuando bloquean skinny, a la skinny le quitan una I y le ponen un 1. Y así empezamos a enlazar, a entrar en cada vez palabras más complejas, hashtags, etiquetas más profundas, donde te metes en un mundo que realmente da miedo, de publicaciones de niñas que están alardeando de cómo dejan de comer, de cómo le han colocado una sonda nasogástrica, de cómo le han diagnosticado depresión. Yo he llegado a ver incluso alguna que dice que tiene fibromialgia con 16 años, o que es bipolar, o cosas así, y que entre ellas se van jaleando y se van apoyando. Entonces, esto está pasando en las redes sociales, ¿no? Esta es la parte más oscura de TikTok, de Instagram, y que es imposible de controlar. Imposible. Se ha puesto el cuerpo malo, ¿verdad? No, claro, porque imaginad que estamos haciendo aquí una reflexión serena, profunda sobre cuestiones, y de repente hay un mundo paralelo del que apenas sabemos nada, posiblemente los aquí presentes,
apenas sabemos nada y sin embargo está incidiendo de una manera, por lo que describe, bastante intensa en el comportamiento y en el pensamiento de chica o chico adolescente. Y claro, eso crea o genera una inquietud, porque claro, por ejemplo, tú ves o habéis visto a chicos que ya os llegan a una consulta, en fin, de una manera ya a veces desesperada, pero y mientras tanto, ¿dónde está lo otro, lo que no vemos, la parte más oscura? Y ahí me da la impresión de que es una cuestión que no solamente debemos dejar en manos de adolescentes para que ellos gestionen entre sí esta cuestión. Creo que, no sé qué opináis, ahí creo que es un desafío para toda la sociedad y no solamente para vosotros como profesionales de la salud mental, sino que incluso aquí todos estamos interpelados ante esa situación. Sí, yo creo que llegamos, que si pretendemos que un adolescente sea el que controle esto, estamos muy equivocados, ¿no? Igual que sabemos que un niño de 3 años no es capaz de hacer multiplicaciones por 2 cifras, un adolescente no es capaz de detectar la peligrosidad de esto, ni ponerle filtro, ni decir, uy, no, esto me parece muy inadecuado, lo voy a bloquear esta cuenta, ¿no? Sino que entra, le llama la atención y un cerebro, un córtex prefrontal inmaduro no es capaz de decirle que eso debe frenarlo, ¿no? Para eso tenemos que estar ahí los adultos. Y los adultos, como decía Pablo, no tiene que ser el psiquiatra ni el psicólogo, que le va a ver con mucho lujo una vez a la semana, sino que tiene que ser sus padres, el colegio, toda la sociedad, los que estemos formándonos, ¿no? Pero es que es ahora, en 2024, el Ministerio de Sanidad acaba de convocar a un grupo de expertos para empezar a plantearse qué hacer con las pantallas y con el uso de las redes y de Internet. 2024. ¿Cuánto tiempo lleva esto? O sea, vamos muy tarde y esto no es cuestión solamente de estos grupos de padres que se están movilizando ahora para que no haya pantallas en el colegio, ¿no? O para no darles una pantalla hasta los 16 años. Es que ya hay una generación ahí de niños que hemos dejado desprotegidos, ¿no? Como si les hubiéramos dejado fumar y beber a su antojo. Pues a estos niños han estado ahí desprotegidos y yo creo que hay un lapso de 10, 15 años donde han estado haciendo lo que han querido, lo que les ha dado la gana y han consumido todo lo que les ha llegado sin ningún tipo de filtro adulto, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo más importante es la formación de los padres, el conocimiento, el decir antes de darle un móvil o antes de que vale que le hagas un contrato de horas que puedes usarlo, te voy a poner un family link para saber en qué vas a entrar, sino tener la confianza con el niño de decir, bueno, que sepas que en Internet, en las redes sociales hay estas cosas, que estas cosas son peligrosas, que lo que estás viendo no es real, pero todo esto tiene que ir filtrado por una cabeza adulta, no por un niño de 12 años que se le regala un móvil. Algunos creo que ya lo tienen en la comunión, o sea que con más delito todavía, ¿no? No sé qué te parece a ti, Pablo. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que la capacidad, porque digamos que influencias buenas y malas siempre hemos tenido los niños, siempre. Incluso a veces en sitios donde se suponía que estaban protegidos. Han tenido experiencias traumatizantes y, bueno, que a veces han dejado secuelas muy importantes. Siempre ha habido. Lo único que pasa es que ahora la tecnología ha dado una enorme capacidad de penetración en las casas, en los chicos, en las chicas. Ha multiplicado la capacidad. Y muy rápido. De influir. Sí. Y muy rápido. Hay dos características. Una de las características de nuestra sociedad actual es la rapidez y la inmediatez, de la que hablábamos también. La inmediatez. Es decir, que creo que tú proponías que una de las cosas que proponías como tema de debate es cómo la gente viene a por una respuesta inmediata, una solución inmediata. Has comentado tú y me parece muy, muy sensato. Yo te quería preguntar, con permiso de Juan, una cosa, Nuria. Puesto que tú has centrado el libro
explícitamente lo has dicho y lo has hecho, y además bastante bien, en patologías en la infancia y la adolescencia. Te quería decir si te parece bien, que nos dijeras algunas más sobresalientes y que tú encuentres más y que las veas más y que te preocupen más incluso en la infancia y la adolescencia de estas patologías. Que me preocupen, o sea, por volumen, porque me lleguen a mí, al final me llega lo que es estadísticamente más frecuente, ¿no? Yo veo mucho trastorno de ansiedad, veo mucho trastorno depresivo, veo mucho trastorno por déficit de atención e hiperactividad, veo mucho, y si es que me preocupe más ahora mismo en infancia y en adolescencia, hablaría de los trastornos de conducta alimentaria. Sobre todo. O sea, en este libro en concreto no entro en ellos porque me corto en la infancia, en la adolescencia, pues a lo mejor hay otro libro, a ver si me dejan. Pero sí que es verdad que en los últimos años la incidencia, la aparición de trastornos de conducta alimentaria, de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón, ha tenido un disparador súper fuerte. O sea, vemos muchísimas chicas, porque son sobre todo chicas, y cada vez más jóvenes. O sea, cuando yo hice la residencia, que no hace tanto, pues a lo mejor empezaban a diagnosticarse a los 14, a los 15 años. Ya empezaban antes, pero se diagnosticaban más tarde, ¿no? Porque tardan en verse, los padres tardan en reaccionar. Y a lo mejor se veía, pues yo venía en consulta pues uno cada 2 semanas, casos nuevos, ¿no? Pero es que llegó un momento a partir del 2020, 2021 que yo veía 2 y 3 casos a la semana, y de niñas incluso prepúberes, ¿no? Niñas que antes de que tuvieran la primera regla ya habían empezado con un trastorno de conducta alimentaria. Y los trastornos de conducta alimentaria que ya no son puros, porque antes tú veías una anorexia y sí que podías identificar que había unos rasgos más perfeccionistas, ¿no? De más hiperexigencia o una familia más rígida, pero ahora mismo es una anorexia que lleva asociado detrás una clínica depresiva súper profunda, que se mezcla con autolesiones, que hay unas ideas de muerte difíciles de combatir, que hay un gran vacío, ¿no? Como una falta de contenido, como poco aprecio a la vida, que a mí realmente me preocupa. Si tuviera que contestarte, Pablo, eso sería el que me tiene a mí más en alerta en estos momentos. ¿Eso es nuevo en tu caso? ¿Has notado que de verdad hay o ha habido un aumento? Sí. Realmente un aumento con más gravedad y antes. La enfermedad, también la física, pero la enfermedad mental, pues no es independiente de las cosas, del resto de las cosas. Ayer estuve por la tarde en una charla muy interesante sobre salud pública y derechos humanos. Hay algo que ya es sabido en la historia de la medicina, y es que la aportación del sistema sanitario a la salud es aproximadamente el 25%. El 50% es el ambiente social en el que viven las personas. Esto nos lo recordaba ayer esta médica de familia, que me parece que merece la pena recordarlo. Hace poco leía también en el periódico una frase de estas que hacen titulares, que decía: la salud depende del distrito postal. Entonces hay una cuestión a la que no podemos ignorar, y es que la influencia cultural y la influencia social del medio donde un individuo, una niña, un niño, un adolescente se desarrolla, va a precipitar aspectos patológicos en su conducta, en su comportamiento. Entonces, cuidado, porque todo eso tiene que ver mucho también con una sociedad mercantilizada, donde se vende sin mirar el beneficio o el perjuicio de eso. ¿Por qué ha aumentado tantísimo la obesidad en nuestro entorno? ¿No? Pues porque ha aumentado muchísimo la venta de porquerías y además, fíjate una cosa, que antiguamente
Estar delgado era una tara. Hoy día estar delgado es una cosa que se ve como muy... Si nos fijáramos en dónde se dan los mayores índices de obesidad, no es en las clases más pudientes, no es en las clases más acomodadas. Cuidado, porque esto puede ocurrir también con la salud mental. Quiero decir que ahora mismo hay un movimiento fuerte, potente, pero es verdad que un poco tarde, como dice Nuria, de familias que están controlando el tema de las redes sociales y el tema de los móviles. Pero esas familias son un tipo de familias. Hay otras muchas familias que no van a controlar eso. Por tanto, la salud mental también depende en gran medida de el ambiente donde se desarrolla un niño o una niña. Tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con las condiciones de vida, tiene que ver mucho con las posibilidades de acceso a los bienes sanos. Si privatizamos todos los ¿cómo se llaman? Los servicios, por ejemplo, los polideportivos, cosa que está ocurriendo en nuestra ciudad, evidentemente va a haber un tipo de familias, de niños que van a poder hacer deporte y otros que no. Y eso va a influir en su salud física y en su salud mental. Entonces, esta es una de las cosas que a veces nos pasan desapercibidas, y es que el eje de la pobreza, el eje del ambiente social, el eje cultural, va a determinar en parte la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. Un tema, y cerramos para hablar con los asistentes, que es un tema un poco polémico. Y además Nuria lo afronta en el libro y puede ser algo. Exactamente hoy, esta mañana, en el diario La Vanguardia aparecía una noticia que eran datos de la propia Generalitat de Cataluña, diciendo que menores de 18 años tomaban psicofármacos en el año 2019, 10.000. 12.000 en el año 2021 y 21.000 en el año 2022. Son cifras, no sé qué os parecerá a vosotros, si eso son cifras más o menos soportables o no, pero que esté aumentando de esta manera exponencial tan grande la medicación de niños, en este caso jóvenes menores de 18 años, en esta proporción, es algo para estar un poco preocupado, muy alerta. ¿Qué está pasando con esta cuestión? ¿O es que medicar es una solución rápida, supongo que también eficaz, pero en fin, sobre todo rápida, que evita que se atienda como es debido una consulta, por ejemplo, de una familia con hijos con problemas o trastornos? Pues ahí hay varias explicaciones, ¿no? Unas más y otras menos alarmistas. Voy a empezar por lo positivo, ¿no? También el hecho de tener que medicar a un niño, como hago esta petición en el libro, no hay que tenerle miedo, ¿no? Entonces, una parte puede ser porque los padres están más concienciados. Lo que antes ignoraban, ahora lo llevan al médico. Y si hay un médico que lo ha hecho una buena evaluación y aconseja un fármaco, y ese fármaco está bien prescrito y tiene una fecha de fin, dependiendo de la patología, ese fármaco está bien puesto y no pasa nada, no hay que alarmarse porque haya aumentado el consumo de la prescripción de fármacos en niños y en adolescentes, ¿no? Eso puede ser una pequeña parte. Hay otra pequeña parte que, como decía Pablo,
la capacidad de acceder, la salud mental va a depender muchísimo de nuestro entorno. Y también el acceso a la salud mental, lamentablemente, va a depender muchísimo de nuestro entorno. Ahora mismo, con este colapso que está habiendo de demanda de psicología, de demanda de psiquiatría, la salud pública está muy colapsada. Entonces, ¿qué pasa? Que si para que le vea un psicólogo clínico en la USMI va a tardar 3 o 6 meses en que haga una primera valoración, y mientras el pediatra tiene que estar sosteniendo esto, o el médico de familia, y tiene a una familia preocupada y a un niño sufriendo, ese médico de familia va a pautar una medicación. Sin embargo, un niño que tiene una familia con una capacidad económica superior y que no tiene que estar esperando a cita en la Seguridad Social, se va a ir a un psicólogo privado y a lo mejor va a iniciar mucho antes una psicoterapia que va a hacer que no necesite un tratamiento farmacológico. Entonces, esto va a aumentar las peticiones de casos, el sistema de salud no puede abarcarlo todo eso, todo se queda estancado un poco en la atención primaria, y la atención primaria tiene que dar respuesta a todo esto, y los médicos de atención primaria y los pediatras de atención primaria no saben hacer psicoterapia. Pueden hacer un acompañamiento maravilloso, pueden apoyar a la familia, pero en 7 minutos de consulta ni están formados ni tienen tiempo para hacer una psicoterapia. Entonces va aumentando, pero esto pasa en niños y está pasando también en adultos. Yo cuando veo adultos en la consulta me llegan todos con el lorazepam puesto, y el lorazepam es una medicación que no debe ponerse más allá de 4 o 8 semanas, y llevan ya 6 meses con el lorazepam porque ha sido lo único que el médico de familia ha podido ponerle, hasta que le ha podido ver un psiquiatra. Entonces, aquí todo esto se traduce en una falta de medios para poder abarcar estos problemas. Y aparte, lo de la inmediatez que hablábamos, ¿no? Hay cosas que se van a solucionar por sí mismas, hay cosas que vamos a poder superar con nuestra capacidad de resiliencia, hay cosas que tenemos que esperar a que pasen, o hay cosas que tenemos que trabajarlas para superarlas, pero si ante cualquier mínimo contratiempo, cualquier mínimo sufrimiento queremos anularlo, ¿no? Lo que hablábamos en la comida antes, que había visto yo no sé qué influencer o no sé qué famoso diciendo que había tenido agujetas y se tomaba diazepam, y es como, oye, que las agujetas las hemos tenido todos, se soportan y ya está, en 3 días se te pasa, ¿no? Pero ahora enseguida no queremos tener ni agujetas. Entonces, para mí eso serían, no sé si he dicho 3 o 4 factores, pero serían los factores que podrían llegar a explicar a esos datos, que por una parte me parecen esperanzadores, una mínima parte, y por otra alarmantes, pero que me parece un problema de salud pública. El tema de la medicación es un tema complejo, y Nuria yo creo que está dando algunas de las pistas esenciales, ¿no? de cómo barajar el tema de la medicación. La medicación... Bueno, yo tuve, antes de ser yo el coordinador de la Unidad de Salud Mental Infantil, había un psiquiatra que decía: cuando se invente una pastilla para curar la locura, me la tomo. Es decir, que todos los psiquiatras y todos los psicólogos saben que ninguna locura se cura con una pastilla, ¿eh? Otra cosa es que la medicación hace una ayuda importante en determinados cuadros, en determinadas, como está diciendo Nuria, en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, puede ser de una gran ayuda. Lo que no puede ser es el sustituto de otra serie de cosas que necesita ese niño o esa niña, ¿eh? Entonces, a veces se utiliza puramente como sustituto. Cuando se utiliza como sustituto, pues es perverso, ¿eh? En cambio, cuando se utiliza como ayuda, pues puede ser muy positiva, como digo, en determinados casos, en determinados momentos. La industria farmacéutica es muy poderosa, muy poderosa. Y hay que tener cuidado. Bueno, los psicólogos clínicos tenemos la suerte de que no recetamos. Pero bueno, a pesar de eso, yo, como he trabajado en un equipo, aproximadamente de mis pacientes, el 20% de mis pacientes ha tenido medicación. Y considero que son muchos, pero ha sido a petición mía. Quiero decir que no ha sido más que a petición mía que a ese niño o a ese adolescente se le ha puesto una medicación, se le ha puesto el psiquiatra. La industria farmacéutica es muy poderosa y hay a veces que cogen un filón, y ese filón hay que, cuando menos,
pararse y pensarlo. En Estados Unidos empezó con la Ritalina, bueno, aquí tiene otros nombres, pero en fin. El Rubifen. Al fin y al cabo, derivados anfetamínicos que se le da a los niños con TDAH. Ya en el año 2008, la industria farmacéutica se embolsaba más de 2.000 millones de dólares en Ritalina. En este momento yo no sé por dónde andan, pero debe de ser cifras astronómicas. El segundo invento es que, claro, los niños se nos hacen grandes y ¿qué hacemos? Pues entonces se llega a la conclusión de que el TDAH es un trastorno crónico y que por tanto, como si fuera una diabetes, ¿no? O sea, pues, toda la vida. Es decir, cuidado con algunas intrusiones de la industria farmacéutica en la salud, porque la industria farmacéutica lo que quiere es vender. Yo sé que son muy buena gente y que quieren ayudar a la población y demás, pero lo que quieren es vender. Entonces, lo importante es que las personas que tienen la obligación de recetar, pues tengan un poquito de cuidado con la intrusión de la industria farmacéutica. Pero creo que hoy día hay algunos medicamentos que pueden ser muy oportunos y buenos en una serie de circunstancias. Como digo, y ya termino, lo importante no es que la medicación sí o medicación no, sino que la medicación no sea un sustituto del elemento esencial de cualquier psicoterapia, que es la relación interpersonal. Y una última cuestión. Estoy muy equivocado si digo que entonces la cuestión de la salud mental no es solo una cuestión individual, sino que es una cuestión en el fondo social, en la que todos seamos o no digamos, sujetos de un trastorno, de un problema, estamos implicados. Es decir, esto es algo que no pertenece solo al ámbito individual o familiar, sino que es el mundo en su conjunto el que facilita o estimula trastorno o causa trastorno, y en el fondo todos somos corresponsables y por lo tanto cuidadores a la vez o solucionadores en cierta medida de este trastorno. Es decir, todos somos o estamos llamados a afrontar esta cuestión. Sí, totalmente. O sea, desde la gestación, ¿no? de este niño. O sea, el objetivo cuando se habla, perdón que estoy divagando, cuando se habla de que la salud de la mayoría de los trastornos mentales se empiezan en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Vamos a darle la vuelta a esto. Si en la infancia y la adolescencia tratáramos a los niños y cuando aparece algo incidiéramos en ese momento y lo tratáramos en ese momento, habría muchos menos adultos con trastornos mentales, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa infancia y la adolescencia, nos vamos incluso al momento de preconcepcional, decir, ¿no? Cómo esa familia se está planteando tener un niño, en qué condiciones está, si va a tener una buena conciliación, si esa mujer va a estar bien tratada durante el embarazo y el posparto, cómo esa mamá se va a vincular, ¿no? Lo que decía Pablo de cómo somos conductas, somos pensamientos, somos emociones y somos relaciones, ¿no? Cómo esa mamá se va a relacionar con el bebé, qué va a aprender el bebé de esa mamá sobre cómo relacionarse, ¿no? Y si hablamos de relaciones, pues obviamente vivimos en sociedad. Y una sociedad que cada vez es más individualista, ¿no? Antes se educaba en tribu, ¿no? Te educaba tu madre, te educaba tu tía, tu abuela, tu tío, tu padre, y todos tenían el mismo peso y todos se implicaban, ¿no? Luego pasaban cosas terribles que se callaban y son horribles y también y no podemos obviarlas, ¿no? Pero hoy en día parece que cada uno se tiene que comer lo suyo, ¿no? En su casa y ya está, y luego que te lo solucione o el médico o el psicólogo. Cuando esto en realidad se tiene que trabajar entre todos, ¿no? Si vemos un niño que sufre, pues no callarnos. Y ese niño en el colegio está mal, pues que el profesor no haga la vista gorda o mire hacia otro lado, sino que
por lo menos dé parte a los padres y que esos padres puedan hacer algo, ¿no? Que los papás del otro niño que le está haciendo bullying también se hagan cargo de que su hijo no está haciendo lo correcto y que le apoye. Entonces estamos en un tejido en el que tenemos que intervenir todos, ¿no? No solamente ni el niño solo, ni la familia solo, ni por supuesto que los psiquiatras y los psicólogos seamos los depositarios de todo este mal, ¿no? Que muchas veces nos llegan a consulta como solucióname esta papeleta y es como, mira, es que yo soy médico, o sea, me encantaría ser juez, no me encantaría ser política, pero podría hacer más cosas a lo mejor desde la política, ¿no? Pero que no todo está en el despacho del centro de salud. Sí, yo no tengo nada que añadir, creo que lo has dicho perfectamente, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver si trasladamos el diálogo a la sala y con un micro que tengo aquí en la mano, a quien quiera intervenir para hacer esta reflexión colectiva sería mucho mejor. Es que me ha llamado mucho la atención pues todo el tema de los agrupamientos que has dicho, ¿no? Ahora en el tema de los adolescentes. Yo tengo un preadolescente y estoy viendo, por ejemplo, pues ya el caso de cómo se ve más gordillo, pues ya como que se tapa más, otros que están más delgados, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo con él lo trabajo en casa, dentro de las posibilidades y lo llevamos. Pero sí que también, aparte, por otro lado, soy diseño de infantil y me voy encontrando muchos problemas de los que tú estás hablando. Y pienso que hay mucho de lo que tú dices que cara después a la adolescencia que vienen con esos problemas, no se ha trabajado antes. Hay muchas familias que los tienen tan súper protegidos que la frustración es cero. No sé, es muy sí, no, buenísima reflexión, ¿no? Has hecho ahí un compendio un retrato que además que yo creo que los profes, yo soy hija de maestros, yo creo que los profes tenéis ahí una atalaya maravillosa, ¿no? Y que tenéis un papel estupendo para detectar, ¿no? Porque como tú dices, yo no soy clínica, pero yo veo cosas, ¿no? Si yo he visto muchos niños sin patología, yo hay cosas que me rechinan, ¿no? Y que también tenéis un papel ahí de intervención importante, sobre todo de cara a trasladar a la familia. También te digo que igual que yo acepto que soy médico y que no puedo solucionar los problemas de la sociedad, yo creo que la labor del docente está en transmitir a la familia y decir, bueno, pues me da mucha pena, pero es que yo tampoco me puedo echar todo sobre mí, ¿no? Sobre la explicación, yo sí que creo que hay una parte de este individualismo que tenemos, ¿no? De me preocupo de lo mío. Otra explicación, la parte narcisista que comentaba Pablo, ¿no? De yo, lo mío, lo mejor, y si me dañas ahí me duele, no me desmontes mi castillo, ¿no? Y sobre la parte de la frustración y la crianza, yo creo que ahí hay como un efecto péndulo, ¿no? Venimos muchísimo de una crianza autoritaria, ¿no? Lo que diga el padre va a misa, mientras viva bajo este techo harás lo que yo te diga, donde las emociones se han reprimido, ¿no? Donde no se ha dado espacio a hablar de cómo uno se siente, así vamos por la vida desconectados, ¿no? Pero el que ha tenido a lo mejor esto como muy arraigado ha decidido que con sus hijos hace lo contrario, ¿no? Y decir, no, yo es que creo que mi hijo sea feliz. Esa frase es universal. Esa frase que es... Eso me parece a mí, o sea, tan negligente me parece el autoritarismo de aquí está lo que yo te digo y no se expresan las emociones, como no, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, ¿no? Porque es que no le estás permitiendo sufrir, que es una cosa natural del ser humano, ¿no? No le estás permitiendo sentir malestar, no le estás permitiendo enfrentarse a la frustración. Hay una serie de... Por un lado, aquí estábamos reprimiendo emociones y por aquí las estamos evitando tanto que cuando te llegan, porque son inevitables, no sabes qué hacer con ellas, ¿no? Primero de todo, daros la enhorabuena por la charla, que me ha parecido súper nutritiva y muy condensada. Muchas gracias. Y bueno, por otra parte, pues quería un poco aparte dar mi punto de vista y mi visión como profesional, porque yo soy psicóloga deportiva y trabajo bastante tanto con niños como con adolescentes y con las familias y comparto un poco pues la visión que ha estado comentando ella, ¿no? De la frustración, pero también por otro lado quería poner un poco en valor
el trabajo o para que si hay aquí familia de personas jóvenes o infantiles que tienen algún tipo de patología, de trastorno o de disfuncionalidad, que yo creo que era antes un poco la palabra que me ha faltado escuchar en esa diagnosis de una patología, ¿no? El valor o la herramienta que ellos pueden tener, que al final creo que lo que le está faltando mucho a todas las generaciones en general y que creo que es una solución basándome en el para qué se etiquetan de una manera determinada o el por qué etiquetamos de una manera determinada, que al final es la funcionalidad, ¿no? de por qué hacemos esto. Sí, esa es la palabra, justo. Es el autoconocimiento. Y es que creo que tanto los niños como los adolescentes que no se conocen a ellos mismos, pues bien sea pues porque no se les permite tener esas frustraciones o esas experiencias, tanto agradables como desagradables, por ellos mismos, y que están en una especie de burbuja. Y aparte de eso, luego se les está constantemente estimulando, pues ya sea con las pantallas o ya sea por la sociedad que vivimos, que había estado hablando de la inmediatez. No se les permite que creen su propia manera de ser, su propia manera de pensar y que se conozcan a ellos mismos para saber qué sí, qué no y el cómo solventar pues, las papeletas que se le vayan presentando, como ha estado hablando la maestra de infantil antes, o incluso el qué necesitan ellos. En el libro, por ejemplo, los primeros, creo que son los 3 primeros capítulos, lo que hablo es precisamente de cómo se va desarrollando el apego, esos vínculos, la crianza y toda esa parte que es lo nuclear, ¿no? Y el papel tan importante que tiene ahí la familia, ¿no? Y eso es lo que hago primero para que se entienda todo lo que voy a hablar a posteriori, para hablar de una guía de cómo prevenir, ¿no? De decir, si encuentro esto, tengo que pedir ayuda, ¿no? Pero todo esto basado sobre unas bases que la familia tiene que entender y lo principal es cómo están esos padres primero, ¿no? Y hay veces que traen niños a la consulta y lo que hacemos es mandar al padre a terapia, ¿no? Que muchísimos de madres me dicen, yo estaré bien cuando mi hijo esté bien. Y yo, no, va al revés, señora. Su hijo estará bien cuando usted mejore, ¿no? Entonces sí que yo siempre les digo a los padres, cuando se sienten culpables, ¿no? De esto, digo, no eres tu culpa, pero eres parte de la solución, ¿no? Lo que tú hagas y cómo tú lo abordes y cómo tú vayas a incidir en todo esto es lo que va a hacer que el problema se solucione o que se solucione antes o después, o que esto se enquiste y se quede ahí para toda la vida, porque una de las cosas más bonitas de la salud mental infantil es que si se hace bien es muy agradable, muy placentera, porque va muy rápido, ¿no? Son muy plásticos, enseguida son capaces de cambiar, de entender cosas a su manera y de evolucionar, mientras que los adultos no estamos más anquilosados ahí, ¿no? Pero la parte más fea es cuando tú intentas hacer algo, porque la terapia no acaba en la consulta, la terapia sigue en casa con los padres y los padres no colaboran o te ponen trabas o cosas o como decía aquí la señora, que ni siquiera lo aceptan. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante vuestras opiniones. Mi padre, que era médico, ya ha fallecido hace ya mucho tiempo, decía que era internista, pero que lo peor que había para un enfermo mental era el sufrimiento que tenía él y también su entorno familiar. Sí, así es. Yo he tenido, por desgracia, un contacto directo con temas muy problemáticos de gente con enfermedades mentales, y lo que quería hablar sobre todo era focalizar la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento y los instrumentos y la herramienta, no solamente, como tú decías, para el enfermo, sino también para la familia y también para su entorno próximo, ¿vale? Yo he encontrado casos donde la familia ha ocultado en la adolescencia que su hija tenía problemas, ¿vale? Cuando crece y tal, empieza todo eso a desmoronarse, es diagnosticada. Estoy hablando de temas muy serios, ha fallecido por causas de la medicación, borderline, con episodios paranoicos, esquizofrénicos, ¿vale? Y su familia
negaba cualquier tema. También amigos de la escuela, que estudiaba conmigo y tal, tuvieron que dejar la carrera por temas de este tipo. No, han muerto los dos, uno se suicidó y otro por causas también de la medicación que estaba tomando. Y cuando nosotros intentamos ver de qué manera podríamos ayudar, nos encontramos sin realmente instrumentos o herramientas de gestión. Y ocultado también, estamos hablando de familias de muy alto standing, el código postal es arriba del todo, el distrito postal está arriba, y está ocultado, ¿vale?, por la sociedad, porque no se acepta de que tu hija o tu hijo pueda tener una enfermedad mental estudiando arquitectura, estudiando medicina, siendo médico, siendo arquitecto. No puede ser. El problema está en lo demás, en el resto. Cuando tú dices que ahora estamos hablando de otra serie de cosas, ¿no?, del tema de las redes y tal, yo creo que no se están facilitando, como con los déficits que tiene el tema de la salud pública, no se está facilitando las suficientes herramientas, la gestión, no se está analizando en profundidad ni se está, de alguna manera, dotando a ese entorno de los medios y de los instrumentos necesarios. Ya sea porque no se quiere ver las cosas o ya sea porque sí se quiere ver, pero no se tiene la herramienta del conocimiento para poder actuar en casos, digamos, no estoy hablando de depresiones, ¿vale? No estoy hablando de depresiones, estamos hablando de temas graves que son ocultados, ¿vale? Sí, pero esto está en torno al estigma, ¿no? Que es lo que hablamos y precisamente, o sea, es que no me gusta hacer autobombo, pero el libro precisamente va de eso, de entender, de acercar. Mi labor, por ejemplo, en redes sociales es a través de esto, ¿no? De decir, esto es normal, esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, nos puede pasar a todos y no hay que ocultarlo, ¿no? Entonces, yo ahí sí que quiero lanzar un mensaje un poquito más esperanzador, ¿no? De decir, vale, por una parte se estaba analizando hablar de salud mental porque todas las celebrities van al psicólogo, pero ya empezamos a ver gente que hablamos de patología, ¿no? De que esto se acerque, de que no nos dé miedo hablar de un borderline o no, un trastorno de personalidad o una esquizofrenia o algo así. Yo creo que empieza a hablarse de esto, ¿no? Y que quizá no en 1 ni en 5 años ni en 10 años, pero que a lo mejor en 20 o 30 sí que esto se conoce más y de una forma mucho más precisa, ¿no? Una compañera mía, Abigail Huertas, que es psiquiatra en el Gregorio Marañón, por un ejemplo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Hace 30 años uno iba al dentista para sacarse una muela, ¿no? Ya está, ¿para qué iba a ir uno al dentista si no era para sacarse una muela? Como muchos empezaban a poner las primeras ortodoncias en los niños, ¿no? Y hoy en día la salud bucodental está en la boca de todos. Eso. Entonces hoy en día ya todo el mundo a poco que tiene va a mirarse la boca, ¿no? Y se hace una limpieza periódicamente y todos los niños van al dentista y uno antes que mis abuelos tenían dentaduras, yo creo que ya los abuelos o se hacen sus implantes o ya a la gente no se le caen los dientes o no se le arranca, ¿no? Y había una concienciación sobre la salud bucodental y es privada, ¿eh? Que esto no lo hace la Seguridad Social. O la gente va al fisio, ¿no? Es decir, ya no voy solamente cuando estoy fatal, sino que ya cuido de mi salud. Entonces, yo, para mi salud mental, quiero entender que cada vez la sociedad va a estar un poco más concienciada sobre la necesidad de cuidarnos a nivel salud mental, que podemos hablar de que tenemos una depresión o de que puedes hablar con el compañero de trabajo que está súper jodido porque tu hijo está ingresado por un episodio psicótico, ¿no? Y que no tengas que avergonzarte de esto. Entonces, yo quiero quedarme con este mensaje un poco más esperanzador, ¿no? De decir, sí, esto ha sido así, como dices tú, efectivamente, esto daba vergüenza, esto se ha ocultado toda la vida. Pero quizás vaya cambiando las cosas. Muchas gracias a la asociación y a Pablo y a Nuria por vuestras aportaciones. Ha sido muy interesante. Me sugiere una duda, un interrogante, el título del libro que habla de TDAH, autismo y alguna cosa más, y habla de trastornos. ¿Cómo podríamos ver, o sea, la diferencia entre un trastorno y una neurodivergencia?
que pueda haber gente diferente sin que se considere trastorno. No sé si me gustaría que... No he leído el libro, entonces no sé si aborda ese tema o no. Sí, ese tema precisamente hago como una petición ahí hay un tema entero sobre el trastorno del espectro autista, ¿no? Y entonces ahí hablo de que realmente dentro del trastorno del espectro autista hay dos factores nucleares que tienen que estar presentes, ¿no? Y una parte es un problema de la comunicación social y otra es del lenguaje, ¿no? Una parte es de cómo yo entiendo el lenguaje, cómo lo interpreto y cómo lo comunico, y otra más relacionada con cómo yo sé leer a los demás, ¿no? La empatía. Entonces, por ejemplo, para que haya un autismo tienen que estar esos dos. Cuando solamente hay uno, hablamos de otra cosa, o cuando hay otras cosas asociadas, pues por ejemplo, intereses restringidos o estereotipias que son como movimientos repetidos o cosas así que son como mucho más llamativas, realmente no estamos hablando de un trastorno del espectro autista, estamos hablando de neurodivergencias. Entonces, ahí es lo que hablaba antes de decir, no hablemos de autismo cuando no es autismo, porque entonces le estamos quitando entidad a una cosa tan grave, ¿no? Si todo el mundo que tiene una neurodivergencia se declara como autista, el autismo pierde fuerza, ¿no? Con lo importante que es y todo el labor que están haciendo las asociaciones. Cuando hablamos de trastorno o cuando de neurodivergencia, pues el trastorno del espectro autista es que es un espectro. Puedes tener un TEA y tener muy poca afectación funcional, que decía la compañera, y puedes ir perfectamente, lo que antes se llamaba un Asperger, ¿no? Pero también puedes tener un autismo que sea un niño que se está mordiendo, que está agrediendo y que no desarrolla el lenguaje. Y luego puede haber gente neurodivergente, que piensa diferente, que es neurodiversa y que siente diferente y que simplemente funciona diferente, pero esto no es un trastorno, ¿no? Ahora hablamos del PAS, personas altamente sensibles. Pues no, pues es que eso ni siquiera está en el DSM. ¿No? ¿Qué decía Pablo? Es que eso ni siquiera está en el DSM, pero es que nos estamos inventando diagnósticos, por favor. Que luego somos los psiquiatras los que patologizamos, pero es que la sociedad se está inventando diagnósticos para hablar de gente que simplemente es diversa, que entiende el mundo de una forma diferente, pero es capaz de hacer una vida completamente normal, ¿no? Esa es la diferencia. Tú eres capaz de no sufrir, de no hacer sufrir a los demás, de ir a trabajar, de ganarte la vida, de tener relaciones. Sí, pues eso no es un trastorno. O sea, puedes tener un problema puntual, pero no es un trastorno mantenido. Pero sí que son límites un poco difusos. Pero precisamente en eso hay un capítulo entero. Buenas, yo me pongo de pie para que me veas que estoy un poco lejos. Voy a intentar ser breve porque me parece que hay que acabar. Voy a enlazar un poco con lo que se ha comentado de que nos vendría bien a la sociedad en general y en particular a algunos profesionales, como por ejemplo docentes, yo soy profesora de secundaria, que nos vendría muy bien que te pusieras ya a escribir la segunda parte del libro porque el primero me lo leo para mi criatura, pero el segundo lo necesito en el día a día para trabajar. Y tanto es así pues que los docentes de secundaria estamos muy preocupados por este tema, demandamos formación que no recibimos, damos aviso a las familias, vemos de primera mano hasta qué punto pues, el acceso a la salud, a un diagnóstico, a un tratamiento está siendo mermado precisamente por falta de medios, aunque por otros factores que tú has dicho. Pero el resultado para nosotros es totalmente descorazonador porque no vemos resultados, no vemos que se les pudiese poner algún remedio, no pronto, sino a medio plazo, ¿no? Y mientras tanto nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar con esos niños, más teniendo en cuenta que en secundaria hay mucho más cambio de docente, cada semana te llega uno nuevo, el niño va pasando de mano en mano, la transmisión de información sobre lo que le pasa puede ser un poco defectuosa, pero incluso si mantenemos esa estabilidad en la relación de docente y alumno, nos faltan claves. Le pedimos a la familia, por favor, cuando os digan cómo tenemos que abordar nosotros esto, por nuestra parte, es que no tenemos guía. Así que ponte ya, por favor, que... Yo hablo con la editorial. Bueno, tengo la esperanza de verdad de que sesiones como esta y esta en particular pues ayuden a lo que siempre hemos defendido, y es que el conocimiento se genera a través del diálogo
escuchándonos unos a otros, en este caso a partir de profesionales que saben muy bien de qué están hablando, a partir de inquietudes que puedan tener unas u otros, y en ese sentido, pues la esperanza, al menos como asociación, es haber contribuido un poco esta tarde a hacer pensar. Los libros nos ayudan a hablar, no solamente con el libro cuando leemos, sino cuando tenemos oportunidad de relacionarnos con otros lectores, otras lectoras u otras personas que tienen el mismo interés o la misma inquietud. Y para terminar, ¿qué os parece si resumís, tanto Pablo como Nuria, algo que sea como, digamos, esto es lo que me gustaría dejar finalmente en este caso? Bueno, yo le dejo, como es lógico, la última palabra a Nuria. Sencillamente un pequeño mensaje. Estamos hablando de niños y adolescentes. La salud mental es inseparable de lo que es el desarrollo psicológico a lo largo, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, desde mucho antes del nacimiento hasta que llega a la edad adulta. Mi primer mensaje es que lo normal es que vaya bien. Es decir, esto es importante saberlo. Lo normal es que vaya bien. En la vida hay conflictos, en la vida hay problemas, en la vida, bien, bueno, pues intentamos resolverlos, y si vivimos en una sociedad solidaria, tendremos bastantes posibilidades de ir resolviendo esos conflictos. Y luego, pues es cierto, yo estoy con Nuria en que hay patologías y que esas patologías requieren en determinados momentos de la vida de ayuda profesional. Pero me quedo con el primer mensaje sin olvidar el segundo, y es que lo normal es que vaya bien, ¿eh? Venga. Bueno, me ha parecido maravilloso tu mensaje, ¿no? Porque han salido como temas aquí un poco impactantes, pero claro, yo tengo este sesgo, ¿no? Soy psiquiatra, yo me dedico a la patología, y es lo que yo he querido tranquilizar, ¿no? Mandar esta guía, este mensaje tranquilizador, pero realmente es así. Los humanos somos resilientes, los humanos somos capaces de superponernos a dificultades, y esas dificultades nos van construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, efectivamente, lo normal es que vaya todo bien, pero si algo no va bien, que seamos capaces de detectarlo y de poner la solución lo antes posible, ¿no? Y que, aunque el mensaje que también hayamos dado es de que se está patologizando la vida, ¿no? Y de que parece que queremos soluciones rápidas y de ir al psiquiatra y al psicólogo, yo siempre digo que lo mejor ante la duda es consultar, ¿no? De hecho, el penúltimo capítulo del libro hablo de eso, hablo de mi experiencia personal en el embarazo, del parto de mi niña, y de cómo ese día el parto fue bien, porque a mí se me ocurrió consultar una duda que yo tenía ahí en la cabeza, ¿no? Yo tenía una rayada que yo decía, ¿habré roto la bolsa o no habré roto la bolsa? Yo iba a una ecografía. Pero yo estaba ahí diciendo, ¿habré roto bolsa o no habré roto bolsa? 42 grados, Zaragoza, agosto, imaginaros. Yo decía, ¿estoy sudando o he roto bolsa? Pero yo dije, yo no me voy a mi casa con la duda, porque voy a estar toda la tarde rayada con esto. Y le dije a la gine, oye, ¿esto puede ser? Y me dijo, oye, seguramente no, si estás de 36 semanas, pero vamos a mirarlo. Y cuando me estaba yendo ya, dijo la enfermera, escucha, ¿qué te quedas? Y ese día fue cuando nació Marina. Entonces, si vosotros tenéis una duda, detectáis que vuestro hijo o vuestro alumno o lo que es o vuestro sobrino, ¿no? o alguien el hijo de vuestra amiga no está bien, hay algo que sospecháis, lo que sea, consultar, o sea, una consulta de valoración, no pasa nada por hacer una consulta de valoración, que lo mejor que os puede pasar es que el psiquiatra o el psicólogo os diga, tira, que es normal, ¿no? A mí me ha pasado a veces que yo he dicho, estáis haciendo de padres y vuestro hijo está haciendo de adolescente. Muy bien, enhorabuena, los dos, tira para casa. Entonces, pero si vais a estar ahí con la rayada, con ay, y lo estaré haciendo bien, ¿no? Pues seguramente lo estaréis haciendo bien, pero si os vais a quedar con la duda, consultad, que no pasa nada. Ese sería mi mensaje.